Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada semana nos reunimos para conversar con ustedes temas relacionados a nuestra salud mental y aplicado esto a todos los campos, ya sea el personal, el laboral o también la vida social que desarrollamos. Es importante conocer cuál es de alguna forma la manera como debemos desarrollarnos, y el día de hoy hemos elegido un tema especial. Vamos a trabajar administración de personal en las eras industrial y del conocimiento. Para ello hemos invitado a un especialista, al magíster psicólogo Jimmy Casos Vaca, quien está ya con nosotros. ¿Cómo está, profesor Jimmy? Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro consultorio. A ti, Eric, y a todos los participantes, siempre es un gusto poder tener estas reuniones para impartir un diálogo amical, cordial, y que eso esté complementado, claro, con algunos conocimientos en parte a la pericia laboral que uno ha tenido, ¿no? Muy bien, le recordamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que este material queda en las redes para que usted lo pueda consultar en el momento que desee. Siempre comentándonos, reaccionando a la transmisión y haciéndonos también sus sugerencias de nuevos temas para seguir tratándolos a lo largo del año. Muy bien, nuevamente entonces menciono el tema que hemos elegido: administración de personal en las eras industrial y del conocimiento. Cuán importante el saber de alguna manera relacionarse y manejarse ante estas situaciones, ante estos contextos, profesor Jimmy. Así que lo dejo a usted para desarrollar el tema y posterior a ello realizaremos seguro algunas preguntas. Claro que sí, Eric. Ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, es cierto lo que dice Eric, y lo que vamos a tocar el día de hoy es una comparación entre la administración del personal entre dos eras, ¿no? La era industrial y la era del conocimiento. Muy bien. Como vamos a empezar por la era industrial, entiéndase la era industrial, en la época en que los procesos industriales, valga la redundancia, comenzaron a masificarse, ¿no? Y dentro de ellos tenemos a uno de los grandes exponentes, que es Henry Ford, ¿no? Quien bajo la propuesta de producción en cadena planteó, ¿no?, la premisa de que los productos podían elaborar a gran escala, ¿no? Pero al final de cuentas, si bien es cierto, esto tiene una connotación de producción, una connotación económica, una connotación, plantearse ejercer algo diferente que lo hacía de repente sus generaciones. No vieron una forma diferente de ganarse la vida. No obstante, en esa época, el concepto laboral estaba en pañales, ¿no? Y mucho menos, ya ni qué decir, el tema legal. Por tanto, el que ataba y desataba en cuanto a órdenes, básicamente era el gerente, ¿no? Y lo que el gerente básicamente quería era producción y ganar dinero. Por tanto, poco o nada le importaba lo que le pase o le pasase al trabajador. La primacía era, vuelvo a repetir, dinero y producción, ¿no?, que estaban enlazados unos con otros. Por tanto, el trato al personal era muy duro, ¿no? Los gerentes de entonces pensaban que el trabajador, como decía MacGregor en su teoría X y Y, era un trabajador X, es decir, un trabajador holgazán, un trabajador que no tenía metas, un trabajador que había, bajo ese concepto, que había que hurgarle para que trabaje, y que por tanto era carente de ideas y de propuestas, y lo único que hacía era laborar para ganar algún dinero y seguramente malgastarlo en algún consumo irrelevante, ¿no? Pero metas no tenía, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿ya?, el trabajador era visto como alguien por debajo de los jefes o de algún profesional que en base a sus estudios seguramente llegó a tener un cargo mayor,
pero la masa era tratada mal, ¿no? Ni qué decir ya de las condiciones, ¿ya? Imagínense, ¿no? Si un equipo de trabajo con una máquina era considerado o tenía mayor valor que un trabajador, ya se imaginan el trato que les daban a los trabajadores, ¿no? Y por tanto había un concepto de yo gano y tú pierdes. Yo soy el vivo, yo soy el criollo y saco provecho de ti, tú no eres nada creativo, no eres nada inteligente, entonces hago contigo lo que yo quiero. También había otra connotación psicológica. ¿Cuál era? La de la burocracia. Yo estoy aquí como gerente, yo estoy aquí como profesional y tú estés aquí como operario. Y jamás hagas lo que hagas, vas a poder llegar a mi estándar de vida, ni siquiera a hablarme, ni siquiera tienes el derecho a saludarme. Retomemos imaginariamente cómo era ese trato. Incluso en el campo habían los famosos gamonales y demás, ¿no? A punta de golpe hacían laborar a sus peones, ¿no? Pero sucede que el ser humano, a punta de conocimiento, a punta de reflexionar qué es lo importante de la vida, a punta de revoluciones, a punta de guerras mundiales, a punto de declaración de los derechos de la mujer y del niño, a punta de que exponentes de la literatura comienzan a aparecer y comienzan a decir que la persona del campo, del ande, de la selva, tienen derechos, tienen opiniones, tienen sentimientos, como lo hizo, por ejemplo, Ciro Alegría, como lo hizo Abraham Badelomar, etcétera, ¿no? Entre otros. Entonces, comenzó a latir un sentir, ¿no? Ese sentir por el trato igualitario. A nivel internacional hubo el movimiento hippie, los derechos de la gente morena, gente negra, etcétera, la Declaración de los Derechos Humanos, en fin, porque explotó el auge del trato igualitario. Es más, ¿no? Había grandes exponentes de la música que se declararon antiguerra, etcétera, con el fin de que debería primar más que la guerra, la paz. Por tanto, comenzó a haber un cambio en el chip. ¿Y cuál fue el cambio de chip? De ganar, de ser un ganador a yo un ganador y los demás son unos perdedores, comenzó un poco a equipararse la balanza donde yo soy ganador y tú también, ¿no? Y ahí es que comienza a surgir la era del conocimiento, donde ya no había o ya no hay un concepto de burocracia, hay un concepto de trato plano, donde si bien es cierto, una persona puede tener estudios académicos, sí, ¿ya? Y otro de repente no, pero no por eso, ¿ya? Va a haber un trato diferencial, más por el contrario, tratan de tener una horizontalidad, donde lo más importante ya no es la máquina, sino es el trabajador, porque el trabajador es el que le da el valor agregado al producto, en base a sus conocimientos, en base a su experticia, capacitaciones, etcétera. Es el trabajador el que le da el valor agregado al ritmo del trabajo. Es el trabajador que ya no solamente se preocupa por un sueldo. ¿Por qué? Porque es un trabajador que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene pasiones y que tiene deseos de crecer. MacGregor lo llamó la teoría Y, aquel trabajador que se motiva. Y ese trabajador que se automotiva y que quiere retos en la vida, necesita también un jefe Y. ¿Y cómo es un jefe Y? Un jefe Y es aquel que tiene el reto de saber más que sus trabajadores porque se va a sentirse retado. Y lo que va a hacer es generar espacios para que esos trabajadores puedan crecer, ¿no? Entonces, este contexto genera un clima de mayor confianza. Los gerentes comienzan a preocuparse en el bienestar del trabajador, por eso que aparece la carrera o las carreras de ingeniería ambiental, ingeniería de la seguridad, porque ya hay una preocupación por lo que le pase al trabajador.
¿no? Estamos hablando de la era industrial que se dio hasta fines del siglo pasado y la era del conocimiento desde hace unos 40 años atrás. Y alguien una vez me hizo la reseña interesante. Si estamos 2023, ¿es factible todavía encontrar a personas con mentalidad de la era industrial? Por supuesto que sí. Ustedes seguramente en su diario convivir van a encontrar trabajadores con mentalidad X, van a encontrar gerentes con mentalidad X, pero también a su par, ¿no? O en contraparte van a encontrar trabajadores con mentalidad y gerentes con mentalidad Y, donde supuestamente, siendo año 2023, ya no debería haber eso, ¿no es cierto? Pero la psicología, como es tan rica, tan amplia, no escatima años, no escatima tecnologías, porque la mentalidad es una, los sistemas de crianza también, y estos sistemas de crianza de que reinan en las casas van dictaminando al final y al cabo, ¿no?, cómo es una persona ya cuando va o tiene que lidiar en el ámbito laboral, ¿no? Por tanto, ese resultado de las experiencias, de los valores y de la crianza que ha tenido una persona, al final y al cabo va a determinar si va a tener una vida conducente más a la era del conocimiento o a la era industrial, ¿no? Eso, Eric. Muy bien, profesor Jimmy, tenemos algunas consultas respecto a lo que usted ha mencionado. Es interesante primero hacer el paralelo y lo que usted decía sobre que aún en este tiempo, año 2023, podemos encontrar ambas generaciones por la formación que se ha tenido. Y si lo llevamos esto al campo laboral, pues a veces sucede, ¿no?, la situación en que se valora el tiempo y la producción de la persona en ese tiempo. Y cuando hablo de producción, me refiero básicamente a lo que usted escribía sobre la era industrial, lo que hace la persona, ¿no?, con la máquina. Y la que no, quizás la que se convierte en estratega, en el que está planificando, el que está viendo los procedimientos, no tanto. Y a veces se hace esta comparación también en la práctica y surgen conflictos producto de ello. ¿Cómo manejarlo en ese momento? ¿Cómo enfrentar estos comparativos que pueden llegarse a hacer en las empresas y que hoy en día vemos profesionales en un área o en otro, un operario contra quizás una trabajadora social dentro de una misma empresa? Y que cuando conversan o cuando comienzan a coordinar algunas cosas, surgen estos temas de la valoración del trabajo. Ponía yo el contexto, esto de la era industrial y la era del conocimiento, y la trasladaba a las personas, ¿no?, a dos personas en una misma empresa, quizás un operario con un profesional que se dedica a un área como, por ejemplo, el trabajo social. Y cuando tienen que coordinar cosas, y suele salir el tema de la valoración del trabajo de uno por el trabajo del otro. ¿Cómo manejarlo en ese momento? Sí, es interesante tu pregunta, Eric, y no solamente es alguien de repente, y quiero por favor subrayarlo, no solamente se da en el área operativa, ¿no?, sino a todo nivel, ¿no? Tenemos estos dos tipos de, digamos, vamos a decir, de trabajador, desde el operario hasta el gerente, ¿no? Y tú decías, ¿y cómo, por ejemplo, el asistente social, cómo el área de recursos humanos lidiar con esto, ¿no? Porque estamos hablando de dos estructuras absolutamente diferentes. Es que esa es la clave, entender que son diferentes. Por tanto, como diría Maslow, según su jerarquía de necesidades, hay que tratarlos por motivaciones diferentes, ¿no? No, no queramos ser, como un docente decía, no queramos meter todos a un mismo saco, ¿no? Las personas, al fin y al cabo, guste o no te gusten, tienen su forma de ser, tienen sus expectativas, y lo que quieren satisfacer es eso.
¿no? Y tú tienes que saber eso, tienes que conocer eso para atacar y abordar para bien suyo, porque con eso se va a sentir satisfecho, ¿ya? Porque si digamos, si todos quisiésemos ser, vamos a imaginar, Y, primero, eso no se puede, ¿ya? Y segundo, es el mix lo que hace el complemento, ¿ya? Eh, Se me ocurre, Eric, ¿ya? De repente, no sé, ¿ya? Tú tienes tu amigo que le gusta, qué sé yo, ¿ya? El arte, ¿ya? Y tienes tu amigo que le gusta, de repente, se me ocurre, la mecánica. ¿A quién valoramos más? ¿Podríamos decir eso? ¿Alguien vale más que el otro? No, son complementos, son diferentes, pero ambos son tus amigos, ¿no? Y hay que convivir con ellos. Pero sí, Chavenato en su libro Administración de Recursos Humanos nos hace mención que a pesar de estas diferencias, lo que sí la era del conocimiento nos ha enseñado es que debemos tratar a, valga la redundancia, tratar a los demás. Es decir, ¿no? Ya no someterlos, ya no abusar de ellos, sino tratar de convencerlos, de cautivar, de enamorar para que obtengan una producción. Es cierto, todos quienes laboramos tenemos una presión, todos quienes laboramos tenemos que dar resultados. Ese es un término muy importante que tú aplicaste, ¿no? Tenemos que dar resultados, ¿ya? Pero hay maneras también de cómo llegar a esos resultados, ¿no? Y el acompañamiento, el dar retroalimentación, el decirle a tu trabajador, el de darle el soporte, no solamente una orden, ¿no? Decirle, por ejemplo, ¿no? Tú me construyes esta caja, pero ¿qué pasa si ese trabajador no sabe? Tú no sabes si ese trabajador tiene ya años haciendo cajas o de repente nunca ha hecho una caja. Entonces, Chavenato nos dice que es ese acompañamiento, es ese estar con el trabajador el que le va a hacer sentir a él que hacer parte y va a ser rico esa convivencia, ¿no? Eso, más que la convivencia en esos tiempos es algo que mucho se valora y que de repente por eso las nuevas generaciones es algo que nos piden a nosotros y eso es un reto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Eric, somos una generación que todavía creció en cuanto a la autoridad, ¿no? Y estos nuevos jóvenes ya no tanto, ¿no? Y justamente usted mencionaba el tema de las nuevas generaciones y reflexionaba sobre cómo educar a la nueva generación para que esto de la valoración, quizás para nosotros nos cuesta el lidiar, ¿no? Porque todavía, ¿no? Nos encontramos en un momento donde convivimos con las dos generaciones, pero la generación que viene probablemente ya no va a convivir con esto y tendrá otro enfoque sobre la valoración. Entonces, ¿cómo educamos a esta nueva generación? A los que hoy tienen 5, 10 años y que de acá a 20 años tendrán 25, 30 años y serán los profesionales que estarán en las empresas, que estarán planificando cómo tiene que andar de repente un país. ¿Cómo los educamos? ¿Qué se puede inculcar? Y que esta misma generación que menciono yo, que hoy tiene 5 o 10 años, ya no van a encontrarse con quizás la generación que estaba por encima de nosotros, ¿no? Probablemente ya no estén, ¿no? Ya no dialogarán con personas de 80, 90 años, quizás ya dialoguen con personas de 40, 50, 60 años. Entonces, ya es otra generación. ¿Cómo preparamos a esta generación que hoy son niños para entender este tema? Es una pregunta que a mí me cae como anillo al dedo, Eric, porque lo viví en carne propia en el área laboral y, por ejemplo, también en el área académica, ¿no? Cuando yo empecé a desempeñarme como docente, este, mi experiencia como estudiante a mí me llevó a entender primariamente que el docente estaba aquí
estamos hablando de un modelo de la era industrial, ¿no? Los estudiantes estaban aquí, el docente habla y el alumno básicamente obedece, ¿no? Pero luego, con algún tiempito más, considero que no tengo muchos años de experiencia, son 5 o 6 años que vengo teniendo en el ámbito de la enseñanza universitaria, sobre todo la pandemia fue un punto de quiebre, porque asistí a una capacitación, llegó un cubano, ¿ya? Experto en la pedagogía universitaria, y él dijo algo que se me quedó grabado, ¿no? Nos dijo más o menos así a quienes asistimos a esa ponencia virtual: tu material que tú impones, sea el curso que fuese, ¿no? Tus alumnos van a YouTube, ahora, ni qué decir con el chat GTP, ¿ya? Ni qué decir, y ese material que tú les has dado, lo van a encontrar igual o mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú les brindes una educación en base a la emoción, ¿ya? Es ese vínculo que tú nos invitó a formar, ¿ya? Lo que capta a esta nueva generación. ¿Por qué? Porque esta nueva generación, que es un tanto distinta a la de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros, mal o bien, crecimos con nuestros padres, con sus virtudes y con sus errores. Pero esta nueva generación, dada la presión laboral, dados conflictos internos, etcétera, no está creciendo con sus padres. Entonces ven, por ejemplo, en el ámbito educativo, a un docente que cuando encuentran un docente que capta esa necesidad, ese hambre de poder hacer valorar sus emociones, de poder enamorar con su enseñanza, eso es lo que los chapa y los cautiva para poder aprender más. Y ya no tanto el tema de la obligación, el tema de decirles: toma estas 500 copias y mañana lo estudias porque mañana tienes examen. Que así más o menos fuimos educados nosotros. En cambio, esta generación solicita mucho en la parte del contacto, de que ellos sientan que tú eres parte de ellos, de que los entiendes. Y es eso, ¿no? El concepto de la empatía, que nos cuesta más o menos entenderlo y a veces más o menos aplicarlo, que es otra cosa, ¿no? Entonces, gran responsabilidad que tenemos nosotros, que vamos a hacer el filtro para saber qué le llega a la siguiente generación. Cuánto de lo que hemos aprendido tenemos que dejarles y tenemos que enseñarles. Tenemos una gran responsabilidad ahí, entonces, para que la siguiente, después de esta que viene, pueda incluso valorar correctamente lo que hoy nosotros hemos trabajado sobre esta administración del personal, tanto en la era industrial como en la era del conocimiento y este comparativo. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Jimmy Casos, por su tiempo, por estar en el consultorio psicológico online, y para la gente que nos sigue a través de las redes sociales, nos encontramos la próxima semana con otro tema que usted sugiera a través de sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias, profesor Jimmy Casos. A ti, Eric, un abrazote, y igual a todos los participantes un abrazo fraterno, que les vaya bien y a seguir creciendo, ¿no? Y a entender que la tolerancia es lo que nos va a llevar a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Un abrazo. La Universidad de San Martín de Porres del Sur, la Escuela de Psicología, transmitiendo desde Arequipa, Perú.